cita que vamos a leer está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 hasta el 7, ¿ok? Vamos a leer juntos. Y dice así: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido, diga conmigo, tu siervo mi marido. Tu siervo mi marido. ¿Quién era este hombre de quien esta mujer le iba a hablar al profeta? Era siervo del profeta y era marido de ella. Tu siervo mi marido ha muerto, diga conmigo. O sea, ella era viuda, ¿sí o no? Entonces va una mujer viuda que su marido había muerto y va a hablar con el profeta para que este difunto había servido en vida. Y le va a decir: tu siervo, mi marido, murió. ¿Qué más le dice? Le empieza a hablar del testimonio de su marido. Le dice: tú sabes que tu siervo Era temeroso de Jehová. Era temeroso de Jehová. ¿Y qué más? Y ha venido un acreedor. Para tomarse de todos sus bienes. Hoy tenemos una versión distinta, parece. ¿Ya para tomarse de qué? Todos sus bienes, por cierto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. O sea, ojo con esto. Tu siervo, mi marido, murió. Era temeroso de Jehová, o sea, era un tipo intachable, moralmente, espiritualmente. Pero murió y llegó un acreedor, un tipo al que mi marido le pidió un crédito. Y cuando se murió me dejó con la deuda, o sea, me dejó un gran cacho. Y en ese tiempo, por eso hay que prever. Y en ese tiempo, por ley, estaba permitido que el acreedor se pagara de la deuda tomando a la gente como sierva. De hecho, ¿se acuerdan de la ley del esclavo? Cuando nosotros hablamos del esclavo de amor, de hecho, en el Congreso Doblos se trató de eso. Cuando la gente estaba sobreendeudada, esa gente podía vender sus servicios a un amo y se transformaba en esclavo o en siervo, ¿cierto? Durante 6 años, ¿sí o no? 7. Entonces, y eso era por la mitad de un salario mínimo. Entonces, prestarse como siervo, prestarse como esclavo durante años hasta pagar la deuda, eso era parte de la ley, era como funcionaba la economía, era como funcionaba la sociedad de la época. Entonces, este hombre muere, era un hijo espiritual de Eliseo, falleció, el hombre era íntegro, era espectacular, pero había sido tristemente, tengo la impresión, que un mal administrador, porque se tuvo que conseguir lucas. Lo peor es que cuando falleció, probablemente hasta se concibió para atender cuestiones de su salud. El tema es que falleció y no dejó herencia, dejó deuda. Y peor aún, la mujer estaba a punto de perder a sus hijos. Una mujer viuda, sin duda, estaba contando con la protección, con el cuidado de los hijos. Y ahora no solo había perdido al marido, no solo tenía una gran deuda, sino que si alguien le podía ayudar, que eran los hijos, ahora tampoco iban a estar. O sea, la situación era Grave. Era grave. ¿Sí o no? Dígale que está al lado suyo. Era grave la cosa. Era grave la cosa. Ok, entonces estamos leyendo. Ojo, estamos leyendo solo el versículo 1 ahí. Vamos con el versículo 2. Dice, y Eliseo le dice, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Qué te haré yo? En otras palabras, ¿qué tengo que ver yo con tu problema? Ahí uno dice, uy, con un profeta como este. Gracias. ¿Sí o no? Con un padre espiritual como este, hermano. Imagine, la mujer llega con semejante historia. Qué triste, hermano. Llega una mujer a contarnos eso y todos nosotros así llorando, así como, ay, pobrecita, ¿cómo le ayudamos? Hagamos una vaquita, hermano, ayúdame. ¿Sí o no? Y el profeta parece súper insensible. Y le dice, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Ah, no? Pero luego le dice, bueno, yo imagino al profeta Eliseo diciendo, ya, ok, ya que estamos en esto, hablemos, intentemos resolverlo.
Pero para resolverlo, para intentar encontrar una solución, miren lo que el profeta le pregunta. Declárame qué cosa. ¿Qué tienes en casa? Dígale que está al lado suyo. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tiene en casa? Algunas esposas dirían, uy, tengo un esposo ogro. O tengo un ogro por esposo. Algunos esposos dirían, uy, tengo una esposa que lo único que le falta es la escoba. Algunos padres dirían, uy, tengo unos chuki por hijo. Sí, lo anulo, en el nombre de Jesús. Pero mucha gente, si le pregunto, ¿quién tiene en casa? ¿O qué tiene en casa? Mucha gente respondería eso. Ay, tengo una mujer difícil de tratar, Señor, dame fuerza, Señor, dame sabiduría. Y la esposa dirá, uy, tengo un marido que... Una vez a una esposa le dijeron, hermana, su marido es el regalo de Dios. ¿Usted sabe lo que respondió ella? Si este es el regalo de Dios, ¿cómo será el regalo del diablo? Se me quiero ni imaginármelo. Pero hay gente que cuando mira para lo que tiene en casa, solo había reclamos. ¿Aló? Esta mujer, de alguna manera, está diciendo un reclamo. Mi marido era íntegro, todo lo que quieras, pero es una deuda. Y además, si miro para la casa, no tengo nada. O sea, todo lo que tenía era sinónimo de nada. Sus hijos para ella eran... Su familia para ella era... Lo era todo, pero ojo, la respuesta de ella, ¿qué fue? Que no tiene nada. Tengo hijos, pero para ella cuando le preguntaron, ¿qué tienes? Nada. ¿Y los hijos dónde están? En ese nada. Las cosas que tenía en casa, porque yo creo que en casa sí tenía cosas. Solo que todo lo que ella tenía, para ella era traducido a... No. Algunas esposas dirían, uy, tengo un esposo, pero es como no tener. ¿Aló? Porque no me cuida, no me protege, no me bendice, no es mi cobertura, no ora por mí. Y algunos esposos, si le preguntan por qué tiene en casa y tuviera que responder al respecto de su esposa, diría que tiene nada. Por distintas cuestiones. ¿Aló? No, tranquilo, no se ponga triste, vamos a seguir mejor. Vamos a salir de ahí, ¿no? Entonces, la mujer, noten lo interesante de lo que ella responde. Dice, bueno, en casa ninguna cosa tiene, está hablando de sí misma, ¿cierto? La conjugación es bien particular, pero ella dice, tu sierva, ella habla de sí como en tercera persona. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Si lo hubiera dicho en primera persona, hubiera dicho, yo en casa tengo nada. Pero de repente como que algo le aflora en la cabeza. Tengo en casa, ¿qué cosa? Una vasija. ¿Qué tenía? Una vasija de aceite. Diga conmigo, vasija de aceite. Diga conmigo, vasija de aceite. Dígalo con fuerzas, vasija de aceite. Amén. Esta mujer tenía en la casa, según ella, nada, y de repente le aflora algo. Bueno, tengo una vasija de aceite. Pero cuando yo conjugo vasija de aceite con lo primero que ella dijo, vasija de aceite es sinónimo de nada. Tengo nada. Bueno, una vasija de aceite que es como tener nada. ¿Aló? Sigamos leyendo, versículo 3. Él le dijo, el profeta Eliseo le respondió a la viuda, ve y pide para ti vasijas prestadas, porque tenía una, ¿sí o no? Sí. Pide un par de vasijas prestadas de todos tus vecinos. Entonces era bueno que la viuda tuviera buena relación con los vecinos. Si se anda peleando con los vecinos, nadie le iba a prestar. Entonces, hermanos, llévese bien con los vecinos. Amén. Ore por ellos, bendígalos. Cuando le pongan la música a todo lo que da, diga, Señor, bendícelos. Revélate a ellos, Señor. Llévatelos antes que yo me tiente y te los mande, Señor. Entonces,
vasijas con tus buenos vecinos y con los malos vecinos, ¿ok? Y esas vasijas tenían que estar vacías y además no podían ser pocas. En otras palabras, tenían que ser todas las que pudiera. Versículo siguiente. Después de conseguirte esas vasijas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. O sea, no ande por ahí dando jugo haciendo otra tontera. ¿Qué va a hacer? Se va a encerrar para atender lo que hay que atender. Dígale al que está al lado suyo, hay que atender lo que hay que atender. Dígale, no se hagan loco. No se hacen loco. No se arranque. No salga de la casa. Dígale, las cosas se resuelven en casa. Dígale, la ropa sucia se lava en casa. Dígale, no ande desparramando por ahí. Dígale, no sea cagüinero. No sea cabonero. Amén. Dígale, no sea alcahuete. Amén. Dígale, era el Señor que te habló. Amén. Entonces la ropa sucia se lava en casa. Dios le dijo a la mujer a través del profeta, atención con esto, Dios le dijo a la mujer a través del profeta, o sea, consíguete cosas con tus vecinos, es decir, tienes que tener buena relación con tu entorno, si no vas a estar metido en un forro. Perdón por lo coloquial, ¿no? Pero tendrás serios problemas. Entonces consíguete y luego enciérrate con los hijos, con la familia, porque las cosas se resuelven en casa, con los de casa. Amén. Entonces no ande por fuera desparramando ni con otros. Resuélvalo en la casa encerrado. Le dijo Dios a través del profeta a esta mujer: enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿De qué tenía que llenar las vasijas que se consiguió? De aceite. ¿De cuál aceite? ¿De cuál aceite? Del que ella tenía. Aceite que valía ¿cuánto para ella? Nada. O sea, usa ese aceite que para ti es sinónimo de nada y échale las vasijas que te conseguiste. ¿Sí o no? Ok. Y pon esas vasijas que vayas llenando, ponlas aparte, para no confundirse entre las vacías y las llenas. Versículo siguiente. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. O sea, ella fue obediente. Le dijeron, enciérrate con tus hijos, y eso hizo. ¿Ok? Dígale que está al lado suyo, hay que ser obediente. Dígale, para que funcione, hay que ser obediente. Dígale, no sea cabeza dura, sea obediente. Dígale, el Señor está hablando contigo. Dígale, no me mire con cara de enojado. Es el Señor. Amén. Entonces la mujer hizo caso. Estamos en el versículo 5 y dice que la mujer cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y los hijos le traían las vasijas que se habían conseguido, las vacías, y ella le echaba el aceite que inicialmente para ella era sinónimo de nada. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más. ¿Qué pasó cuando se acabaron las vasijas? Cesó el aceite. Ojo, mientras hay vasija, hay aceite. Ojo, no es mientras hay aceite, hay vasijas. Es mientras hay vasijas, hay aceite. Así funciona. Y las vasijas representan el corazón del hombre. Cuando nuestra vasija está disponible, habrá aceite. Aleluya. Si no tenemos vasijas porque las cerramos, no habrá aceite. Hay gente que quiere unción, pero no tiene vasija. Cuando las vasijas se acaba la unción. El aceite es representativo de la unción. Cuando la gente no tiene una vasija lista, diciendo, Señor, estoy vacío, necesito de ti, entonces no espere unción. ¿Por qué? Porque solo hay aceite cuando hay vasijas. Entonces, no hay más vasijas, le dijeron los hijos a ella. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaban las vasijas? Se acaba el aceite. Versículo siguiente.
Vino ella luego y le contó al varón de Dios. ¿Quién era el varón de Dios? Profeta. Eliseo, el profeta. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve y vende el aceite. ¿Cuál aceite? El que tenía al comienzo. ¿Que valía cuánto para ella? Nada. Nada. O sea, anda, agarra esa cuestión que para ti es sinónimo de nada, con esas vasijas que te tuviste que conseguir, o sea, eso que es nada, anda, ¿y qué más? Véndelo. Véndelo. Y después de venderlo, paga a tus acreedores. Dígale al que está al lado suyo, hay que pagar. Amén. Dígale, paga lo que debes. Entonces, mire lo que dice. Que cuando ella vino al profeta, el profeta le dijo, ok, ahora agarra esas vasijas con aceite que aunque valían nada, ahora véndela a ver qué resulta. Y mire lo que le dice el profeta. Vende ese aceite, págale a tus acreedores y tú y tus hijos, diga conmigo, tú y tus hijos, diga conmigo, yo y mi descendencia, Yo y mi descendencia. diga conmigo, yo y mis hijos, yo y mi descendencia, viviremos Viviremos como fruto de la unción, como fruto de la unción. como fruto del aceite. Mira lo que le dice el profeta. Anda, vende aquel aceite que pusiste en esas tinajas, véndelo, y con ello habrá suficiente para pagarle a tus acreedores, y tú y tus hijos podrán vivir con lo que les quede. ¿Qué está mostrando la Biblia? Que hay cosas en casa que la gente toma como a nada. Entonces, ¿cuál es el primer elemento de los tres elementos que yo dije que íbamos a compartir hoy día? El primer elemento que hay que rescatar se llama ojo. Diga conmigo, ojo. Ojo. Dígale que está al lado suyo, ojo. Ojo. Hágale así. Ojo. 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 Mostrando rojo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué tan importante es prestar atención con el ojo? Escuché una predicación una vez, apóstol Carlos Muñoz, todos los créditos allá, apóstol Carlos, un gran amigo. Esa predicación se llamaba El problema es el ojo. El problema es el ojo. Mientras la gente veía en una multitud a pecadores, incircuncisos y no sé qué, Jesús miraba a la multitud y Jesús los veía como ovejas sin pastor. Entonces la gente de repente se pone a mirar con el ojo equivocado. Entonces hay gente que es media tuerta y se tapa el ojo bueno y mira con el otro y dice, no veo ninguna cuestión. Y no ver no es sinónimo de que no hay. Abrace esto. El que usted no vea no es sinónimo de que no haya. Si no, pregúnteme a mí cada vez que me mandan a buscar algo y no lo veo. Hasta que me dicen, pero está justo ahí, ¿dónde? Aquí. Ah, verdad. No ver no es sinónimo de que no haya. ¿Aló? Vela, Belén ya está pensando en el bullying que me van a hacer apenas nos vamos a almorzar. Te doy material, ¿ah? Es culpa mía. De hecho, cuando me equivoco en algo, lo digo al tiro, porque si lo dice ella es peor. Entonces me echo al agua solo. Pero mira lo que el Señor nos está mostrando aquí. El elemento que quiero rescatar en esto es el ojo. Lo que se ve. Porque la viuda con el profeta Eliseo, lo que vio es que tenía nada. Versus el profeta que le hizo ver que tenía aceite. Voy a repetir. Si usted tiene el ojo equivocado, usted no va a valorar lo que tiene en casa. Si usted tiene el ojo equivocado, entonces usted va a ver a su esposo como un ogro. Lo va a ver como a Shrek. Pero si lo ve con los ojos del Señor, lo va a ver como un príncipe. Aleluya. Necesitan los ojos del Señor. Esposa, necesitan los ojos del Señor para que dejen de ver a su Shrek. Esposos necesitan el ojo del Señor para no pensar en regalar una escoba a 0 kilómetros.
¿Sabes? Cuando miramos con el ojo equivocado, cuando miramos con el ojo tuerto, en realidad sentimos que lo que tenemos no tiene valor. Y ojo, esa mujer estuvo a punto de perderlo todo si no se encuentra con el profeta. ¿Sabes? Hay gente que ve que en casa tiene nada, y peor, lo que tiene es pura basura, bronca, y se pelea con este, y se pelea con el otro, y se pelea aquí, y se pelea allá, y es un caos. ¿Y sabe lo que hace? En vez de ir a hablar con el profeta, se pone a hablar con cualquier pelafustán que le dice cualquier tontera y toma las peores decisiones. Entonces diga conmigo, depende del ojo. Depende de la... Amén. Vamos con el segundo elemento. ¿Cuál era el primer elemento? ¿Cuál es el primer elemento? El ojo. El ojo nos hizo dar cuenta de que había aceite, y el aceite la sacó de la ruina. Vamos a descubrir el elemento número 2. Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Leo rápidamente. Dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué dijo la serpiente a la mujer? Así que Dios te dijo, no comas del árbol del huerto. Si la serpiente le está hablando a la mujer, ¿qué está haciendo la mujer? Escuchando. Versículo 2. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Siguiente versículo, vamos hasta el 7. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y tampoco lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Siguiente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos hasta el 7. Y vio a la mujer que el árbol era... Ojo con esto. Miren lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué no vio eso antes? Ahora vio que según ella, el árbol era bueno para comer. Antes no vio eso. Pero ¿qué es lo que hizo antes de ver que el árbol era bueno para comer? ¿Qué hizo? Cuando escuchó, se abrieron sus ojos a ansiedades que no debió. Entonces parece que ya se nos está revelando el segundo elemento. Cuando la mujer escuchó a la serpiente, ella comenzó a ver que el árbol era bueno para comer y que además era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable. Diga conmigo, codiciable. Note qué interesante. Ella comenzó a codiciar, comenzó a aparecer un sentimiento que no era parte del diseño original del Señor. Entonces comenzó a codiciarlo para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual también comió junto con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El segundo elemento, entonces, ¿cuál es? Escuchar. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 hasta el 16. Vamos rápidamente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ese él era era Elías, ¿ok? Vino a él, Elías, palabra de Jehová diciendo, ¿quién iba a hablar? Jehová. ¿A quién? A Elías. Entonces Elías estaba en una posición donde él tenía que escuchar. Entonces, ojo con esto. Mientras Eva estaba escuchando a la serpiente, ahora estamos frente a un párrafo donde hay un profeta escuchando a Jehová. Amén. Y mira lo que pasa. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Levántate de aquí, ve a Sarepta de Sidón, que era una ciudad, vive ahí, y he aquí que yo le he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cuántos ya escucharon esta historia alguna vez? La famosa historia de la vida de Sarepta. Mi esposa me molesta siempre porque dice que me gusta hablar de esta historia. Y la verdad es que sí. Ustedes que ya se leyeron la historia, les pregunto, ¿aparece en la narración bíblica
que un día la viuda de Sarepta estaba orando en su casa y le apareció Jehová o el ángel de Jehová y le habló: vendrá un profeta, tendrás que sustentarlo. ¿Eso pasó? ¿Aló? No. ¿Pasó, sí o no? ¿No? Entonces Dios mintió. Entendiendo que Dios no miente, es imposible. Entonces, ¿cómo es que Dios le habló a esa viuda? ¿Sabes cómo? En el corazón. Ella fue sensibilizada a su corazón, en su corazón, a llevar a cabo una acción que en condiciones normales nadie hace. Porque ella dijo: no tengo nada para comer, excepto para mi hijo y para mí. Y en condiciones normales, quien está viviendo una situación como esa, ni loco, diría alguien, le doy a un desconocido sin antes asegurar a mi hijo y a mí. ¿Sí o no? En condiciones normales nadie lo haría. ¿Cómo es posible entonces que una viuda esté dispuesta a hacer primero para el profeta antes que para ellos? ¿Cómo es posible? Porque en su corazón se había provocado sensibilidad, porque Dios había hablado en su corazón. Entonces mira lo que acontece. Entonces, ¿qué pasó cuando Dios le dijo a Elías que hiciera semejante cosa? Elías se levantó, se fue a la ciudad llamada Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad había una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Esto ya era un gran desafío, porque la crisis de la época era por falta de agua. Entonces, ya darle agua al profeta ya era una gran ofrenda. Entonces, y esa era la primera gran prueba para la mujer. ¿Y qué hizo ella? Fue y le trajo agua. Y el profeta la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Es decir, el desafío del profeta ahora para esa mujer fue más allá. O sea, si darle agua ya era difícil, darle comida era más difícil. Sin embargo, ¿por qué lo hizo el profeta? Porque Dios le dijo: habrá una viuda a quien yo le di una dirección. Bueno, ella le dijo: vive Jehová tu Dios, en otras palabras, te prometo delante de Dios que te digo la verdad. No tengo pan cocido, tengo solo un poco de harina en la tinaja, y tengo también un poco de aceite. Mire cómo se repite el aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, 2 pedacitos de madera, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo, y luego de eso nos dejaremos morir. Note qué caótico, note qué grave la situación. Y lo hemos compartido en otros momentos. Frente a esto, cualquiera de nosotros diría: oye, hagamos una vaquita para ayudarle. ¿Sí o no? Pero de nuevo el profeta, igual que Eliseo, que era hijo espiritual de Elías, por eso también insensible. No son insensibles, tienen una sensibilidad profética que es distinta. Entonces, ¿qué le dice el profeta Elías? No se muestra ni preocupado ni triste por ella. Mira lo que le dice. Elías le dijo: no tengas temor. En otras palabras, ten paz. No tengas temor. Ven y haz como has dicho, es decir, recoge los leños, pero primero haz para mí. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué le está diciendo el profeta? Él no está siendo insensible, él está estableciendo una sensibilidad profética. Dígale que está al lado suyo: no es lo mismo ser insensible que tener sensibilidad profética. Dígale: hay que entender a los profetas. Aunque se muestren indiferentes, te quieren enseñar a depender de Dios. Amén. Mucha gente se queda criticando a los profetas, criticando a los pastores, porque no sé qué, pero en muchas ocasiones Dios permite eso porque quiere que tú aprendas a depender de Dios y no de tus pastores, de Dios y no de tus líderes, de Dios, quien es el que te quiere bendecir. Amén. Entonces, Elías le dijo: no tengas temor, pero prepara primero para mí. Vamos al siguiente versículo 14.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo, de nuevo ella fue obediente. Dígale al que está al lado suyo: ¿viste que la obediencia funciona? Entonces ella fue e hizo lo que le dijo el profeta, aunque era desafiante. O sea, si tenía solo para ella y para su hijo, y ahora además compartirle primero al profeta, eso sí era muy desafiante, pero ella lo hizo como el profeta le mandó. Y comió él, y también comió ella, y su casa durante muchos días. Versículo 16, note el resultado de esta obediencia. Y la harina de la tinaja en la casa de esa mujer no escaseó. ¿Y qué? El aceite de la vasija tampoco menguó. ¿Conforme a qué? A la palabra que Dios le había dicho a Elías. Entonces, ojo con esto. El segundo elemento es el oído. El primer elemento es el ojo. El segundo elemento es el oído. Mientras Eva está prestando oído a la serpiente y tiene el desenlace fatal que tiene, el profeta está prestando oído al Señor. Dice lo que Dios está diciendo. La mujer, la viuda, escucha la palabra de Dios a través del profeta, obedece y su destino es bendecido. Un destino de muerte se torna bendición. Entonces, en estas dos citas leídas, el elemento determinado, ¿cuál es? El oído, ¿sí o no? Mientras Eva escucha a la serpiente en el huerto, la llevó a pecar con todas las consecuencias que conocemos, versus una viuda que estaba necesitada, pero escuchó a Dios a través del profeta y que la desafió ¿a qué? A ofrendar, ¿sí o no? Diga conmigo: ofrenda. Dígale que está al lado suyo: ofrendar es parte de lo que el Señor nos enseña. Dígale: los diezmos también, las primicias también. Dígale: sea obediente. Dios está hablando contigo. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, la mujer que estaba necesitada escuchó a Dios a través del profeta, que la comandó, le dio una dirección: ofrenda. Y el destino de la viuda, ya lo vemos, es una provisión garantizada, nada faltó. Amén. Pero cuando hablamos del oído, también están los que escuchan lo que quieren. ¿Ya vio alguien así o no? Escucha, usted le dijo 10 cosas, de las 10 usted le dijo 9 buenas y una que tenía que corregir. ¿Y qué le responde esa persona? Esa mala que tenía que corregir. Pero tú siempre ves tú solo ves lo malo. ¿Qué le pasó en discusiones o no? Usted le dijo 10 cosas buenas y una que usted sentía que tenía que corregir. Y ella le dice: tú solo ves lo malo. O sea que tú escuchaste, de las 10 escuchaste solo una. ¿Cómo que tú solo ves lo malo? ¿Sabes? Hay gente que solo escucha lo que quiere escuchar. Necesitamos afinar el oído. Es como cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué tienen para darle de comer a esta multitud? Y no respondieron lo que tenían, respondieron lo que les faltaba. ¿Sí o no? De hecho, la pregunta exacta es: ¿dónde vamos a comprar para darle de comer a estos? No es la pregunta: ¿dónde vamos a comprar? Porque no estaba ni el Santa Isabel ni ningún otro. Pero mire la respuesta. La respuesta fue: oye, 2 millones de pesos en plata no sería suficiente. Y además son 2 millones que ni tenemos. O sea, ¿Jesús estaba preguntando eso? No. Hay gente que escucha lo que quiere escuchar, por eso responde lo que quiere responder, y al final se enfrasca en discusiones y en procesos de sequía de los que jamás sale. ¿Por qué? Porque le falta afinar el oído. Amén. Vamos con el tercer elemento. Y el último, tranquilo. El tercer elemento uno lo puede dilucidar desde el segundo. Porque en el segundo, ¿cuál era el segundo? El oído. En el caso de Eva, estaba escuchando ¿a quién? A la serpiente. En el caso de Elías, estaba escuchando ¿a quién? Entonces el tercer elemento es ¿quién? Diga conmigo, ¿quién? Mientras el primer elemento es el ojo, que hay que afinar. El segundo elemento es el oído, que hay que afinar. El tercer elemento es ¿quién? ¿Quién va a afinar tu oído? ¿Quién va a afinar tu ojo?
¿a quién le vas a prestar oído? Porque ya lo dijimos, mientras Eva le prestó oído a la serpiente, fue fatídico su destino. Sin embargo, cuando le prestamos oído al Señor, nuestro destino es bendecido. Y quiero concluir, ustedes ya saben lo que eso significa. Mira, tengo una convicción en mi espíritu. En este día el Señor quiere afinar ojos y oídos aquí. Y Él está hablando contigo. No mires a tu pastor, sino más bien necesitas entender que el que está hablando contigo es Dios. Si me miras a mí, no lograrás entender ni ser ministrado por lo que Dios nos quiere dar. Si la viuda de Sarepta hubiera visto a Elías como un hombre joven, vigoroso, como lo que él era, ella hubiera dicho, este tipo que se cree, él debería estar aquí ayudándome, ¿sí o no? Y viene el muy sinvergüenza, diría alguien, y viene el muy sinvergüenza y me dice que le haga una tortilla a él primero. O sea, ¿por qué no hace una organización social para ayudarme a mí y a todas las viudas que están haciendo lo mismo? ¿Sí o no? La única posibilidad de que la mujer reaccionara obedeciendo es que ella entendiera que el que estaba hablando no era un tipo joven, vigoroso, no. Era Dios a través de su profeta. Yo creo con todo mi corazón, Dios está hablando en esta casa, en este día. Porque Él quiere afinar nuestros ojos. Un día yo estaba orando aquí en el altar hace algunos meses, porque el Señor ya me había incomodado. Y ya venía hace mucho tiempo sufriendo en mi corazón por tiempos de estancamientos. Descubrí que en mi vida hubo un largo tiempo de estancamiento en el que me acomodé. Voy a repetir esto. Descubrí que en mi vida hubo un prolongado tiempo de estancamiento en el que yo me acomodé, lo justifiqué y sobreviví. Pero llegó un momento en el que es como si Dios me hubiera hecho así como: ¿tú crees que es para esto que te llamé? Es como si el Señor me hubiera agarrado de la mesa así como: ¿ya, Señor, qué? ¿Tú crees que te llamé para esto, para vivir así? Estancado. Bueno, y eso me comenzó a incomodar. Y me di cuenta que habían áreas en mi vida que necesitaban florecer. Y me vine al altar a orar. Y durante muchos días oraba y le decía: Señor. Y un día le digo así, directo al grano: Señor, claramente no me llamaste para vivir tiempos de sequía ni de estancamiento. Te conozco, yo sé que tú eres un Dios que fructifica. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito corregir? ¿Qué está pasando en mi historia, Señor? Necesitamos resolver. Señor, háblame, muéstrame. Y el Señor me trae al corazón esta palabra de la viuda que va donde Eliseo y le dice que tenía nada en casa, excepto el poco de aceite que para ella era sinónimo de nada. Entonces el Señor habló conmigo. Me dijo: las cosas que van a romper tu ciclo de sequía están en tu casa. El tema es que tú sentiste que era sinónimo de nada. ¿Sabes lo que Dios está hablando contigo hoy? Lo que va a romper tu sequía no está allá afuera. Tú estás esperando oportunidades de allá, lo que el otro haga por ti, las puertas que otros te abran. Mas déjame decirte algo: lo que va a prosperar tu historia hoy ya está en tu casa. El Señor ya lo depositó en tu corazón. Ese aceite es tuyo. Amén. Hay un aceite que el Señor ya nos dio. ¿Sabes cuál ha sido el conflicto suyo y mío? ¿Sabes cuál fue? El ojo. Ese fue el conflicto, el ojo. Porque lo que teníamos
no lo valoramos. Sentimos que era sinónimo de nada. Entonces comencé a hablar con el Señor y le dije, ok, Señor, está bien, en casa está lo que va a romper este proceso de estancamiento. Yo le digo, ¿pero qué es? Y tuve que hacer como cuando mi esposa me pide algo y lo voy a buscar. Y es así como, ¿dónde está? Entonces empecé a decirle, Señor, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo que va a romper este siglo de sequía? Y comencé a preguntarle, Señor, ¿cuál es mi aceite? ¿Cuál es el aceite que tú me diste a mí que romperá los siglos de sequía? El Señor habló conmigo y me mostró aceites que tenía en casa, y Él me dijo que esos aceites iban a cortar los procesos de sequía, iban a quebrar los tiempos de sequía, no solo en mi casa, no solo en la vida de mis hijos y en la vida de mis nietos. El Señor me dijo que ese aceite que me había dado iba a cortar los siglos de sequía en esta iglesia, iba a cortar los siglos de sequía en nuestros hijos espirituales, iba a cortar los siglos de sequía en los discípulos de esta casa, que ese aceite que el Señor me dio iba a cortar los ciclos de sequía moral en nuestra nación, y las cosas que el diablo ha hecho durante estos últimos años, el Señor lo erradicará, el Señor lo detendrá, y el pueblo de Cristo será posicionado. Tiene que ver con un aceite que el Señor nos dio. Amén. Y hay un aceite en tu casa, hay un aceite en tu corazón. No lo puedes subestimar. No puedes subestimar lo que Dios te dio. Por eso hay que afinar el oído, por eso hay que afinar el ojo. Los tres elementos: ojo, oído y quién. Para salir de los cuadros de escasez, Dios le dio a esa viuda un aceite. Ahora el tema es, tú debes descubrir cuál es tu aceite. Usted tiene que descubrir cuál es su aceite para romper sus cuadros de escasez. A lo mejor el esposo que tiene en realidad no es un ogro, es el aceite que Dios te da para sacarte de donde estás. La esposa que tienes no es una bruja, es el aceite que te sacará de tus cuadros de opresión. Los hijos que tienes no son un tiro al aire, son el aceite que Dios te dará. Los dones que el Señor te dio no son nada, son el recurso que Dios usará para hacerte prosperar. Gente a quien el Señor despertará por la noche para darle diseños, gente a quien el Señor despertará por la noche para darle fórmulas, para darle ideas. No subestimes eso. Gente que despierta la noche y se viene idea. No, Señor, quiero dormir. No lo subestimes, escríbela. Si son 2, 3 de la mañana, no hay problema, escríbelo, anótalo, dibújalo, porque si te quedas dormido de nuevo, probablemente se te olvide. Y probablemente en ese sueño el Señor te está entregando el aceite, lo que va a cortar tu ciclo de escasez, lo que va a cortar tu ciclo de sequía. Hay un aceite, hay una unción, hay un profeta. Es tiempo de encerrarse en casa. No es tiempo de salir, desparramar y hablar con otros o escuchar a cualquiera. No, es tiempo de encerrarse en casa con la familia y escuchar al Señor. Es tiempo de ir donde tu profeta y escuchar lo que Dios te dice a través de él. ¿Sabes? Hay gente que está escuchando al suegro, a la suegra, y a quien se le antoja, y cuánta gente diciéndole cuánta porquería, y está tomando las peores decisiones de su vida porque no escucha al Señor. Y sabes, lo triste es que nadie logra dimensionar el impacto de una mala decisión hasta un par de años después, cuando se da cuenta que perdió a los hijos, que perdió a los nietos, que perdió a la familia. Nadie logra dimensionar una mala decisión hoy hasta que la proyecta en el tiempo. Usted no necesita cometer ese error. Dios está hablando contigo hoy. Dios está hablando con nosotros hoy. Hay un aceite en casa. Hay un aceite en casa que cortará tu tiempo de escasez. La mujer, la viuda de Eliseo, la viuda que fue a hablar con Eliseo, estaba a punto de perder incluso su familia. Y lo que le salvó la historia es que el profeta la hizo darse cuenta del valor que tenía su aceite. Hay un aceite que Dios tiene para ti. Hay un aceite que Dios tiene para ti. Hay un aceite que Dios tiene para ti.
el aceite que Dios tiene para ti. Entonces hoy día vamos a activar el ojo correcto. Hoy día vamos a activar los filtros correctos para el oído. Y vamos a activar la capacidad de oír al Señor y a callar a la serpiente. ¿Será que hay alguien aquí que hoy día esté dispuesto? Que hoy día le diga al Señor: Señor, yo tengo una tinaja. Yo tengo una tinaja, Señor. Probablemente cada uno de nosotros hoy está aquí como una tinaja. Hoy día usted está aquí como una tinaja. ¿Será que usted lo pueda entender? Y que usted quiera decirle hoy al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí tengo una tinaja, llénala de tu aceite, Señor. Señor, yo quiero que mi corazón sea una tinaja. Yo quiero hoy día que ese aceite sea depositado en mí. ¿Será que hay alguien aquí hoy día que esté listo para decirle al Señor: Señor, te ofrezco mi corazón como tinaja? Y la Biblia dice, la Biblia nos mostró que mientras había tinaja, había aceite. Mientras hay tinaja, hay aceite. Alguien puede decir: sí, pero mi tinaja está tan complicada, mi corazón está tan afectado, está tan trizado, está tan afectado, está tan dañado. ¿Sabes? El aceite de Dios cura nuestros corazones. Y es precisamente ese aceite el que cuando descienda en tu corazón va a comenzar a sanar. Lo único que usted y yo necesitamos es decirle al Señor: Señor, aquí está mi tinaja, aquí está mi aceite, Señor, aquí está mi tinaja, derrama tu aceite, afina mi ojo, afina mi oído, Señor, y afina mi oído para escuchar la frecuencia en la que tú transmites, Señor. Sácame de la frecuencia de la serpiente. Apaga la frecuencia de la serpiente en mi oído, Señor. Aquella serpiente que te está hablando, que te está diciendo que todo está perdido, aquella serpiente que te está diciendo que no da, como dicen en portugués, que no dará cierto, que no va a funcionar. Es tiempo de apagar esa frecuencia. Después es tiempo de apagar la frecuencia que te desconecta con lo que Dios quiere hacer. Si usted quiere decirle al Señor y ofrecerle su corazón al Señor como aceite, como tinaja para el aceite, entonces dele una señal al Señor. Dele una señal al Señor. Dele una señal al Señor. Hable con Él. Dígale: Señor, aquí está mi tinaja. Señor, aquí está mi tinaja. Aquí está mi tinaja, Señor. Anhelo tu aceite,